Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Oremos para que creyentes de distintas tradiciones religiosas trabajemos juntos para defender y promover la paz, la justicia y la fraternidad humana. Social. En esta segunda parte, hablando de la iniciativa Sembrando Futuro, organizando un poco la parte de las intervenciones que se tienen con el proyecto que se realiza en la cuenca del río Pacora. Hoy, en esta segunda parte, hablando de la iniciativa Sembrando Futuro y que es una iniciativa ciudadana, seguimos haciendo un desarrollo de distintas temáticas. Hoy vamos a tener un programa un poco diferente. Vamos a trabajar con algunos materiales audiovisuales en los cuales vamos a ir pudiendo primero ver la dinámica más lúdica, pedagógica de qué es una cuenca, la importancia de una cuenca y cuáles son las funciones de una cuenca. Y luego vamos a ver un segundo video que es una producción que hizo el Comité de Cuenca del Río Pacora, que se titula Voces del Río Pacora, que habla sobre la importancia de la categoría de reserva hidrológica que se le ha dado a la cuenca del río Pacora. ¿Por qué es importante defenderla? ¿Por qué es importante cuidarla? Y al mismo tiempo poder tener esa visión en común de estos procesos participativos que se están dando para el desarrollo pleno y equitativo de la cuenca del río Pacora. Bien, vamos a tener esta primera parte en la cual vamos a escuchar este video, vamos a verlo sobre qué es una cuenca y vamos al siguiente, vamos a ver otro video titulado Voces del río Pacora. Adelante, cabina. Nuestra historia se desarrolla en una comunidad. Al igual que en cualquier otra comunidad, la vida de su gente se realiza en una cuenca que comienza en lo alto de las montañas, donde una parte del agua que cae en forma de lluvia es absorbida por las raíces de los árboles y se infiltra en el suelo, y otra parte fluye por la superficie alimentando nuestros ríos, y estos a su vez a otros más grandes. Mamita, explícame, ¿qué es una cuenca? Es un espacio de vida formado por el curso natural del agua. Es el territorio donde la gente usa de muchas maneras el agua. En la cuenca, los suelos, las plantas, los animales y las personas interactuamos gracias al agua y reproducimos la vida. Querida hijita, revisemos esta cartilla que lo explica fácilmente. Una cuenca abarca un territorio que comienza en lo más alto de la montaña, donde la lluvia cae, se almacena en un lugar común y escurre hacia un punto de salida mediante riachuelos, ríos y lagunas, aportando al flujo del ciclo del agua. Una cuenca es un sistema natural muy importante que protege nuestra vida y donde habitan las plantas y los animales. Yo sé que es el ciclo del agua. Lo aprendimos en la escuela. Es un proceso en el que el agua va cambiando constantemente. El agua pasa de su estado líquido al gaseoso y al sólido, en un ciclo infinito.
Sí, así es. Y la temperatura ayuda a evaporar el agua. Sube a la atmósfera y forma las nubes. Luego, el agua cae o precipita en forma de lluvia, nieve o granizo. Una parte del agua que cae se infiltra en el subsuelo, se almacena y forma los acuíferos, una especie de ríos o lagos subterráneos. Otra parte del agua se desliza por la superficie del suelo, formando los lagos, lagunas y ríos que llegan al mar. El ciclo del agua ayuda a alimentar año tras año las grandes cuencas. Por eso, nuestra cuenca es el espacio de vida y expresión cultural que cada uno de nosotros debemos cuidar. Este espacio presenta características diferentes en cada una de sus partes. Entonces, una cuenca tiene partes. ¿Y en cuántas partes se divide una cuenca? Se dividen en 3 partes: parte alta, media y baja. La parte alta es la cabecera de la cuenca, o también llamada zona de recarga hídrica. Allí se captura la mayor cantidad de agua y es donde en general existe una gran vegetación. La parte media es la zona de escurrimiento de agua. Esta zona cuenta con el mayor desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias y es donde se inicia la distribución del agua entre las poblaciones que la habitan. La parte baja es la parte más plana de la cuenca. Es ahí donde se encuentra la mayor parte de la población de la cuenca y las áreas con potencial de producción agropecuaria. Es importante también saber que para proteger la cuenca, el Gobierno Nacional ha desarrollado un plan que lo ha denominado Plan Nacional de Cuencas. ¡Qué bien! ¿Y de qué se trata ese plan, mamita? El Plan Nacional de Cuencas es lo que llamamos la política boliviana para proteger nuestras cuencas. Nos ayuda a organizar nuestras actividades y mejorar la calidad de vida de las comunidades que habitamos en la cuenca. Hablar del plan es referirnos a la gestión integral de recursos hídricos y el manejo integral de cuencas. Quiero saber más. ¿Cómo se implementa esto? Cuando hablamos de la gestión integral de los recursos hídricos, nos referimos a los aspectos sociales, económicos, ambientales e institucionales de su administración. Esto posibilita mayor participación y uso sostenible. Cuando hablamos del manejo integral de cuencas, nos referimos a las áreas técnicas del uso y manejo de los recursos naturales de una cuenca. Entonces, todos formamos parte del Plan Nacional de Cuencas. Somos responsables de la cuenca, del agua que tenemos y de todos los recursos que viven en ella. Así es, el plan promueve la participación de autoridades ministeriales, municipales, líderes barriales, juntas escolares, productores y, por supuesto, nosotros, la población en general, porque juntos podemos promover acciones de protección de la cuenca, ahí donde vivimos y trabajamos. Todas y todos debemos cuidar nuestras cuencas, porque nuestra cuenca es nuestra vida. La cuenca del Pacora
Es un tesoro hídrico a solo 38 kilómetros de la ciudad de Panamá. Su punto más alto se encuentra a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, en el Cerro Jefe. Es un área con vegetación retenedora de agua de lluvia que regula la cuenca. A lo largo de sus 52 kilómetros, escucharemos las voces del río. Las aguas del Pácora nacen en la cordillera que va hacia la comarca de San Blas, frente al Cerro Jefe, que es uno de los puntos más altos que hay aquí en Cerro Azul. Los bosques que se mantienen en la parte más alta son bosques primarios, montaña, y en las partes más bajas han sido bosques alterados, que están en recuperación. La cuenca se ha recuperado rápidamente. Los desarrollos ganaderos han disminuido y toda esta área que era ganadería está convertida en bosque regenerable. El río Pácora se veía muy bonito, porque ese río yo alcancé a verlo que crecía con agua clara, hondo, que no se podía pasar. Alcancé a verlo, mi señora también lo vio. Y hoy en día se puede decir que está a la mitad, si acaso. Pero bueno, hemos tratado de ir acomodando un poco lo que es el cauce del río, cosa de que se vuelva a recuperar poco a poco. Vivo en Alto de Pácora hace 40 años. El nacimiento del río Pácora en aquellos tiempos, el río tenía una cantidad de agua muy buena, bastante agua. Hoy día se ha apocado. Uno dice, bueno, puede ser que como el cambio climático iba a cambiar todas las cosas, nosotros estamos pensando que puede ser eso, pero a consecuencia también de lo que el hombre hace, ¿verdad? El río Pácora, en el nacimiento que es arriba donde yo vivo, es el nacimiento verdadero del río Pácora. Todos estos ríos que se van integrando son los afluentes que le dan esa cantidad de agua que usted ve ese caudal tan grande, porque viene creciendo en esas quebradas. Prácticamente sí, el río ha tenido un bajón de agua, pero estamos tratando de que eso se recupere, dejando que la naturaleza haga su trabajo. En la parte alta se ha dado hasta una recuperación con relación a hace años atrás. Claro que al inicio eso todo era bosque, ¿no? Pero después hubo cierta alteración, pero incluso en las giras que hicimos notamos de que se está recuperando muchas áreas que estaban en potreros, se han ido mejorando y se están recuperando, transformando a rastrojos o bosques secundarios. El problema más grave que la cuenca tenía era la ganadería extensiva. Habían fincas de 1000 hectáreas, algunas de 100. Esas fincas han disminuido totalmente, han desaparecido completamente del área. Ahora se mantienen pequeñas fincas de 10, 15, 20 hectáreas. O sea que la cuenca prácticamente se ve que se sigue conservando y no destruyendo. Pero considero que es un río que ha tenido sus mejoras, por lo menos en la parte alta del río. Vemos que todavía se conserva mucha naturaleza, muchos animales, mucha vegetación, mucha agua. Es un río bastante fuerte y caudaloso en la parte alta. Y considero de que eso es algo que se puede explotar para que la gente venga no solamente a bañarse al río, sino ver la naturaleza y lo que hay aquí. Pienso yo que se puede hacer turismo verde.
Yo pensaba, bueno, si en otros lugares de la cuenca han podido hacer esos proyectos de turismo, ahí solamente habría que tratar, pues sí, con mi ambiente y traer personas que capaciten a los moradores jóvenes ya, porque ya los adultos como que no estamos en cuesta abajo. A los jóvenes que se preparen para que sean guías de turismo en esa montaña tan hermosa, que hay tantas cosas de ver. Bueno, cuando yo llegué aquí a esta comunidad, toda la región era montañosa, era una región montañosa. Los ríos estaban muy grandes, llenos de mucha agua, hondos, profundos, hermosos. A su alrededor muchos árboles, muchos pájaros, animales del monte, de toda clase. Cuando llegué yo a esta orilla tenía terror de cruzar por lo ancho, lo hondo, estaba sus aguas claritas, limpiecito, y estaba muy amplio, muy ancho, era como un mar. Tenía que cruzarlo, a veces no podía ni cruzar, tenía que dormir a la orilla del río. ¿Por qué? Porque cuando él crecía no dejaba cruzar a nadie, nadie podía cruzar. Estaba bello, precioso estaba. Es como un niño recién nacido, pero él estaba joven, lleno de vida. Después fue pasando el tiempo y fue llegando más gente a la comunidad. Y cuando la gente llegó comenzaron a tumbar los árboles, a destruir las cosas y los ríos se fueron bajando el caudal que tenía, ya no era lo mismo, ya cambiaron. Y ahora veo con tristeza pues que ha ido muriendo poco a poco el río, ya no es el río que yo conocí, es otro río, ya es un hilito del río. En la parte media de la cuenca, como dijimos, se está dando un desarrollo que se puede decir que en cierta medida imparable por la cercanía de estas áreas a la ciudad. El crecimiento se va a dar, pero tenemos que hacerlo de una forma ordenada, tenemos que planificar en qué sitio podemos poner tal cosa y si lo vamos a poner tenemos que tener las medidas. Porque hay muchos potreros, mucha área donde todavía hay mucho verde. Quieren entonces es hacer barriadas porque es donde hay más carreteras, más facilidades para que la gente llegue a la carretera principal. Las barriadas son las que van acabando con los ríos, lo contaminan las barriadas. Es lo que le tenemos miedo, no queremos más barriadas, que la hagan para allá, para el lado de la playa, para allá, para Río Chico, para esos lados, que hay mucha, para allá no hay río. Bueno, primero hay que enseñarlos a amar las cosas, porque si hay amor, amamos el río, lo cuidamos como algo nuestro. Todo lo cuidamos. El Ministerio de Ambiente tiene todas las herramientas para poder hacer una fiscalización efectiva en el área y lograr de que el desarrollo en armonía con el ambiente se dé en una mejor forma y en una forma más sostenida en toda esta cuenca del río Pacora, de vital importancia por la cercanía a la ciudad y por lo que es el flujo de agua. También aquí se da mucho desarrollo turístico,
hay balnearios y todo lo demás. Si el balneario no lo cuidamos, si no tenemos buen agua, adiós balneario. En la parte baja de la cuenca, en los recorridos que hemos realizado, se nota la parte ganadera, la parte arrocera, se puede decir de una forma bastante grande. En la parte de la industria, la minería, se ven las fincas de las personas del área de Pacora y otros lugares. O sea que hay una integración de diferentes actividades. El ganadero siempre tiende a tumbar cantidades de hectáreas de tierra porque tiene mucho ganado y necesita pastear. Pero el que no, tratar de enseñarlo de que puede trabajar y subsistir sin dañar la naturaleza. Puede uno convivir, hay, por lo menos para el ganado, hay silvopastoril que se dice que se siembra bajo la sombra y eso da, el animal tiene comida. Bueno, muchas cosas se aprendieron, pero muchas desbaratamos también. Ahora estamos tratando de recuperar todo lo que hemos desbaratado poco a poco, lo estamos logrando. A medida que pasa el tiempo, pues, hemos recuperado bastante. Tumbaban los montes, las montañas hasta ras del río. Cuando el sol calienta, esa agua se va evaporando y el río se va minorando. Entonces ahora el concepto es de que usted puede tumbar y tener potrero hasta la orilla del río, pero deje la franja como se te ve. El río va con una franja enorme de montaña porque se ha dejado a propósito para que eso se conserve. Nosotros podemos tener crías de ganado, podemos tener animales sin tener que desbaratar todos los árboles, porque no hay que podarlos. Y ahí podemos tener los animales, podemos cultivar y se va dejando porque el ganado a la sombra también le gusta. Si usted está al sol, no sirve. Así que eso se aprendió mucho, pero también dañamos. Una de las soluciones para mejorar la salubridad de la cuenca puede ser que dentro de sus granjas pueden tener granjas silvopastoril o granjas ecológicas. Por lo menos también pueden hacerse senderos en donde puedas traer el turismo verde y puedes tener senderos dentro de tu finca y los lleva y culmina en la cuenca del río para que la gente disfrute y se bañe de una manera sana y divertida. Panamá cuenta con 52 cuencas hidrográficas, 18 hacia el Caribe, 34 hacia el Océano Pacífico. Muchas de ellas mantienen un nivel de compromiso de sus recursos naturales producto de las presiones antropogénicas. Pacora no escapa de ello. Este comité, en el caso de Pacora, viene a resultar una alternativa de coordinación, de concertación de los diferentes actores para la restauración de la misma y la administración de sus recursos naturales para la sostenibilidad futuro y los servicios ecosistémicos que estos brindan a nuestras futuras actuales y futuras generaciones. ¿Cuál es la función del comité? Es que las comunidades dentro del área del río Pacora, es lo que es San Martín, Altos de Pacora, Pacora mismo, se empoderen del comité para que puedan, de una manera pacífica, puedan enfrentar los problemas que tiene el mismo río, como lo menos la deforestación.
La cuenca del río Pacora, la cuenca 146, es de vital importancia para nuestro país y estoy seguro que el Comité de Cuenca será garante de su administración dentro de su territorio. No contaminemos más el río, no echemos basura. Si cortamos un árbol, sembremos 3, si pueden ser 5 mejor. Las tuberías de aguas negras o las plantas de tratamiento, si no funcionan, por lo menos hacer algo como comunidad o barriada para hacer algo para que esas plantas de tratamiento funcionen y no sencillamente poner un tubo y vamos a tirar al río para que sigamos contaminando. Y vamos, poco a poco se va incrementando mucha vegetación y la gente va sembrando y va cuidando lo que hay. Así que yo veo un futuro bastante futuro bueno. Así que eso es lo que yo veo en nuestro corregimiento. Y tratamos de echar para adelante y cosas de poder sobrevivir sin tener que hacer menos daño al ambiente. Dentro del parque hay muchos animales que se pueden ver, se pueden observar. Entonces, yo pienso que en turismo la persona tiene una oportunidad, la juventud tiene una oportunidad allí. Es importante conservar la cuenca del río Pacora porque es la que le da agua a todo el área de Pacora y las poblaciones aledañas. Como es la que nos suministra agua, debemos de conservarla porque pienso y considero de que todo el mundo debe de valorarla porque nos da el agua. Sin agua no podemos vivir. Oremos para que creyentes de distintas tradiciones religiosas trabajemos juntos para defender. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Y bien, estamos de vuelta luego de haber visto pues esta nueva dinámica de pues qué es una cuenca, la importancia de una cuenca y todo lo que conlleva, ¿no? Lo vimos al inicio también cuando lo conversamos con la compañera Katia Díaz en aquel primer programa que hicimos sobre esta parte de la iniciativa Sembrando Futuro, la parte de cómo se había hecho desde una apuesta también desde distintas organizaciones de la iglesia, la Comisión de Justicia y Paz, en su momento la Pastoral Social Cáritas y posteriormente también la Fe y Alegría y ahora Solidaridad y Misión a través de Radio Claret, poder difundir la realidad de lo que se vive en la cuenca del río Pacora, qué es la cuenca del río Pacora y cuáles son los objetivos que se tienen con la dinámica de la cuenca del río Pacora. También agradecerle a Radio Hogar que se suma todos los jueves a las 8:30 de la noche, La Voz de tu Iglesia también, y que ha sido una compañera inalcanzable en este proceso de lo que es la cuenca del río Pacora, de lo que es la cuenca del río Pacora y cuáles son sus objetivos y vivencias de este proceso que vamos comprendiendo y pues organizando en esta estructuración y en este acompañamiento. Vamos ahora a ir a una pausa musical donde vamos a escuchar de la voz de Prudencio Ramos, uno de los grandes trovadores del corregimiento de San Martín, que nos relata la historia de Bernardino, que habla sobre las inundaciones
de 1966 y de cómo el río Pacora también en esa dinámica de estos desastres ambientales que el próximo el próximo 4 de noviembre se cumplen 60 años ya de esta tragedia, de este proceso donde el río Pacora destruyó muchas comunidades del corregimiento de San Martín. Y luego vamos a escuchar también otro video que nos habla sobre una organización que se llama Defensores del Río Pacora, que fue en su momento una de las organizaciones que aglutinó a varias comunidades en defensa del río Pacora en torno a la dinámica de las barriadas. Entonces, es un repaso de esta sistematización de procesos que se han vivido en la cuenca, como también lo vimos en el programa anterior hace 15 días con Jonathan, el técnico de medio ambiente que está designado para este proyecto de Pacora por parte del Ministerio de Ambiente. Bien, vamos a ir a esta pausa musical y luego vamos a seguir escuchando el video sobre Defensores del Río Pacora. Adelante, cabina. ¡Qué bien, Armando García! ¡Au! ¡Ya, guitarra! Pa' la montaña. Un amigo ya mayor me cuenta sobre un suceso que aunque hacen añales de eso, lo recuerda con dolor. Un humilde campesino que emigró, según me habla, de Palmira de las Tablas, buscando un mejor destino. Porque yo me voy mañana. Emigró en 1964, decía, buscando mejores días en esos duros momentos. Con su esposa muy contento, vino buscando ese fin, trayéndose en su trajín a sus 6 hijos también, hasta una ribera en Carriazo de San Martín. Oiga, cómo no, guitarra.
era dispuesto a tirar unos pasos. Pero esa noche en Carriazo la lluvia devastadora cayó por horas y horas, haciendo que se crecieran y del cauce se salieran las aguas del río Pacora. Caras de angustia y tristeza observó en sus vecinos. Allí parpó Bernardino que el sitio donde vivía el agua fuerte fluía. No había seña de la choza, ni tampoco de su esposa, ni los hijos que tenía. Porque yo me voy mañana. Desde ese año me dijo que se inundó el río Pacora. No he vuelto a ver hasta ahora ni a mi esposa ni a mis hijos. Después mirándome fijo, me habló un rato de ese hogar, del dolor, a pesar que han pasado de esos daños ya casi 40 años y muy triste empezó a llorar. Qué bien, Armando García, qué bonito. Oiga, y hay mundo morena, oiga. Con ojos entristecidos, Bernardino dijo así: ya la vida para mí no tiene ningún sentido. A Bernardino les pido, tenga fe que a donde estén, ellos con Dios están bien, y un día como claro está, con ellos se reunirá, allá en la gloria también.
nosotros somos los defensores de la cuenca 146. Estamos trabajando unidos, somos personas que viven en el área y que nos estamos viendo afectados por todas las construcciones indiscriminadas y de la forma en que se están haciendo nuestros corregimientos. Hablamos del corregimiento de San Martín y corregimiento de Pacora. Esta área aquí es los lotes de Pacora. Aquí se están llevando a cabo una cantidad de proyectos urbanísticos que están acabando con nuestra cuenca 146. Esta área era toda así llena de árboles hasta el final, hasta llegando a la carretera. Fue talada para el día 6 de marzo del 2016. Talaron todos los árboles que habían aquí y quemaron. Wow. Prendieron todo esto y cómo se dio cuenta la comunidad, porque los monos que aquí vivían, primero porque la gente comenzó a sentir el humo en las casas, mucho humo, y les llamó la atención que se estaba quemando. Luego los monos perezosos que vivían aquí, este era su hábitat, y loros, animales de diferentes especies que vivían aquí, corrieron y llegaron hasta las casas de la comunidad de los lotes. Esto que ve usted aquí alrededor es la quebrada El Totumo, que es afluente directa del río Cabo Bré, que a su vez lleva el agua al río Pacora. Y el río Pacora, en su parte media, tiene la planta potabilizadora que le da agua a más de 500,000 de personas en Panamá. Sabemos que las plantas de tratamiento, que es la que vemos aquí al fondo, es la que está allá. Esa planta de tratamiento, miren hacia dónde tiene apuntadas sus tuberías. Todos los residuos de la comunidad van a salir a este ojo de agua que aún sigue brotando agua en cantidad. La va a llevar directo a la quebrada del Totumo, que está aquí enfrente, y va a salir directamente al río. Nos preocupa porque ya sabemos cómo es el comportamiento de estas plantas de tratamiento, que a lo largo de los meses, cuando ya las casas estén habitadas, enseguida se transforman en unos tanques sépticos porque siempre colapsan. ¿Qué pasa con esto? Las empresas dejan de darle mantenimiento, se supone que esto debe pasar a manos del IDAN. El IDAN en reiteradas ocasiones ha dicho que no tienen capacidad para darle mantenimiento a estas plantas. Y entonces, ¿qué va a suceder con eso? Todo va a salir directamente a la quebrada y va a llegar al río, va a llegar a las tomas de agua de más de 500,000 personas. Lamentamos decir que mi ambiente estuvo durante todo el gobierno pasado y el anterior de paseo. Allí no se hizo nada. Nosotros pusimos varias quejas, estuvimos pendientes y nunca se nos dio respuesta. En el periodo pasado tuvimos acercamiento con el municipio de Panamá. La arquitecta Raiza Banfield, que en ese entonces era la vicealcaldesa, ella estuvo aquí, vio y también dentro de sus informes habló de que no podía ser que aquí se estuvieran construyendo barreras sobre ojos de agua, cuando esto la ley lo protege. Nosotros no estamos pidiendo nada que esté fuera de la ley. Estamos exigiéndole a las autoridades que hagan su trabajo y a la comunidad que nos apoye en esta lucha. Esto de verdad que es una riqueza para nosotros, ya que hemos nacido aquí, nos hemos criado, hemos conservado el área y es de mayor riqueza el agua en sí, ya que nuestros acueductos son rurales y dependen del río. El río para nosotros es la vida. El río es para nosotros también la recreación, porque de verdad llevar a la familia afuera es a veces muy costoso, pero trasladándonos con nuestros hijos, nuestro esposo, al río, de verdad que es algo muy bonito y no cuesta nada. Y también muchas familias vienen a recrearse en nuestro río. Los problemas de extracción y los problemas de deterioro de esta cuenca iniciaron desde la década del 90, cuando se aprobó la concesión de Chajani para la extracción de piedra y arena en la parte baja del río Pacora. Se colocó en ese entonces un grupo de moradores, colocaron una demanda en el Tribunal Centroamericano del Agua y la demanda falló a favor y dijo que se tenía que parar la concesión, pero se siguió dando y todavía hoy se mantiene, que es lo que hace que la parte baja del río, de la cuenca del río Pacora esté totalmente seca y ya no tenga la misma característica que tenía hace 20 años atrás.
Aparte, en el año 2000 dieron una concesión, el MISI, el Ministerio de Comercio e Industria, de más de 100 hectáreas en la parte alta del río Pacora para la extracción de arena continental. Y hoy en día quieren volver a abrir la misma planta para seguir extrayendo arena continental. Y también esto, el desarrollo urbano que tenemos mal planificado ha hecho que entonces inicien la construcción de distintas barriadas y proyectos urbanísticos que no traen ninguna programación, que no traen ningún tipo de saneamiento, y lo que hacen es construir pequeños barrios cerrados sin conectividad y al mismo tiempo y con distintas plantas de tratamiento que después de 3-4 años colapsan, y lo que generan son una serie de contaminaciones ambientales. Lo que uno puede entender desde el punto de vista gubernamental y desde el punto de vista privado es la concepción de la naturaleza y de los bienes naturales, de los recursos naturales, como un objeto de mercancía. No lo puedes conseguir como el valor simbólico que le dan las comunidades, la importancia de entender la historia ambiental de las comunidades. Y bien, hemos pues visto un poco de lo que es la parte de la historia socioambiental de la cuenca del río Pacora, pues todo lo que influye en esta dinámica, en todo lo que se incluye, toda la parte vivencial de lo que en sí puede y genera esta dinámica de la historia social de la cuenca del río Pacora, esa historia ambiental que se crea y se modifica día con día, pues y que da apertura a una serie de procesos en los cuales las comunidades han sido muy ampliamente participativas, han buscado generar rutas de acompañamiento, y esto es pues lo que encierra la iniciativa Sembrando Futuro, seguir apostando por generar espacios de encuentros, espacios de vivencias, espacios que puedan crear una calidad de vida para las comunidades del río Pacora, para las comunidades que viven allí, para las comunidades que se abastecen de agua de allí, y pues seguir creando esta dinámica de estos contextos de vivencia de lo que en sí es y seguirá siendo Sembrar Futuro, un espacio integrado, una iniciativa ciudadana que surgió de espacios de diálogos, espacios de reflexión de las comunidades con las autoridades locales e institucionales, y buscando pues crear. Y bien, ya no nos da tiempo para más. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes y también permitirnos hacer este recorrido de esta historia de la cuenca del río Pacora, pues a través de esta explicación de qué es una cuenca, una explicación muy bonita que nos ofrece el Ministerio de Ambiente de Bolivia. Posteriormente el documental Voces del Río Pacora, que produjo en su momento el Comité de Cuenca del Río Pacora en el año 2021, y luego pues también a través de la voz de Prudencio Ramos poder llevarnos a esa dinámica, de esta historia también un poco fuerte de los desastres naturales dentro de la cuenca, y finalizar con este mensaje que nos han dejado esta organización Defensores del Río Pacora, que fueron uno de los propulsores de la ley 181 que declara área protegida a la cuenca del río Pacora en su categoría de reserva hidrológica. Y ya no nos da tiempo para más, nos veremos dentro de 15 días para seguir trabajando estas dinámicas de las iniciativas Sembrando Futuro en la cuenca del río Pacora. Muchas gracias a Cabina por todo su apoyo, a todos los que nos sintonizan y a los que van a estar en pendiente por Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Que tengan excelente tarde. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.